lo que va de la presidencia. Es un tema muy complejo porque va directamente a su círculo más cercano, a una decisión personal, además de la contratación, y además que implica una serie de hechos y de elementos que no solamente tocan al presidente de la República, sino a otras instituciones. Repasando un poco algunos de los elementos que tienen que ver con este caso en particular y cómo afecta políticamente o a las distintas visiones que puede haber, lo que decía, primero es el rol que ocupaba y la historia que tenía detrás de vinculación con el presidente y con el padre, con Lacalle Herrera. Pero también hay otros elementos vinculados al acceso a la información de datos personales que se tuvo en este caso, y la participación, o más bien la no participación, de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que está adentro de la misma torre ejecutiva, es decir, en el mismo edificio donde se desarrollaban una serie de elementos que aparentemente son delictivos. Bueno, ahí mismo, donde funciona la Secretaría de Inteligencia del Estado, no hubo, digamos, ninguna acción, teniendo en cuenta además algunas de las cosas que se han ido presentando a lo largo del día y que estaban presentando, que hubo denuncias ya de 2 años atrás seguro, 1 año atrás más con mayores datos, y no hubo ninguna acción específica desde ese lugar, desde la propia presidencia, para actuar en consecuencia. Y el otro elemento tiene que ver con las repercusiones desde el punto de vista internacional. Hay informes de las cadenas internacionales, de la BBC Mundo, que ponen a Uruguay en un lugar que no es cómodo, digamos. Estamos en una situación donde el país aparece afectado por este tema, que ya salió afectado por otros con algunas características similares. Y el último punto, que quizás todavía no ha salido a la luz ni aparece como en el horizonte, pero sí para tener en consideración, es que el mundo está atravesando, entre otras cosas, una guerra donde Rusia es uno de los participantes y los pasaportes se daban a ciudadanos rusos. Entonces, ese también es un elemento que va a haber que analizar si es que tiene algún tipo de consecuencias o no. Pero básicamente tenemos ese panorama inicial, digamos. Está claro que todo esto impacta sobre el gobierno, que le genera a Eduardo desgastes, pero no es el primer hecho con potencial desgastante para el gobierno. ¿Cuáles otros mencionás en el mismo sentido? Bueno, tenemos una serie de elementos que han ido acumulándose en muy corto tiempo. Si nosotros miramos más o menos en 1 mes y medio, 2 meses, podemos tener una cronología importante de hechos que podemos resaltar algunos. Es claro que, bueno, las decisiones sobre el tabaco, sobre las políticas de tabaco, son un elemento que hoy se ven algunas consecuencias. ¿Tendrá o no relación directa el resultado que tuvo la candidatura de Salinas en la OPS? Algún efecto seguro que tuvo, porque dentro de la OPS surgieron, lo hablamos en alguna de las columnas, pero ese fue un elemento que le generó ruidos internos y ruidos externos al país. El caso Marcet es otro que surgió en las últimas semanas, en los últimos meses, que también generaron un desgaste interno al gobierno, pero también una exposición internacional negativa. Aparece ahora, el lunes pasado, la destitución del presidente del BID. El presidente del BID, que fue votado por decisión personal del presidente por Uruguay. Fue una decisión que tomó en contra de la opinión de los socios de la coalición y termina siendo negativo para el país y para el presidente. Estamos atravesando en los últimos 6 meses un deterioro sistemático de la percepción que la población tiene sobre el desempeño del gobierno en seguridad pública. Y el último elemento que se muestra como debilidad, por lo menos de estos últimos acontecimientos, tiene que ver con que en el momento en que el presidente y Uruguay asume la presidencia pro tempore del Mercosur, aparece una declaración de los 3 socios del Mercosur y que no firma Uruguay. Por lo tanto, Uruguay asume la presidencia pro tempore del Mercosur ante una declaración que Uruguay mismo no firma, y sí firman los 3 socios. Es decir, hay una acumulación de hechos del último tiempo que van cambiando ese panorama. Eduardo, ni bien se conoce la detención de Astesiano, el presidente Lacalle Pou da rápidamente una conferencia de prensa, horas después. ¿Cómo evalúa su reacción?
Bueno, si hay algo que este gobierno ha tenido como virtud, y claramente durante la pandemia, ha sido la comunicación. No solamente del gobierno, sino que la propia imagen del presidente se fue construyendo a partir, entre otras cosas, y solidificando en una mirada muy enfocada en su figura, a partir de las conferencias de prensa y en la comunicación durante la pandemia. Bueno, lo que estamos viendo ahora es que hay algunas salidas de tono en el último tiempo que han cambiado un poco ese esquema en el que aparecía tan sólida la comunicación, tan sólida el posicionamiento político que mostraba a partir de la comunicación. Con respecto a la conferencia de prensa, bueno, es claramente que hay un elemento positivo en salir inmediatamente a buscar aclarar, a generar una conferencia de prensa con ese tema como exclusivo y no mezclado con otros. Es decir, eso es un elemento importante. Claramente no tenía tampoco demasiadas alternativas. En todo caso, era dilatar en el tiempo, pero en algún momento iba a surgir. Pero aparecen una conferencia de prensa no tan sólida como la que estábamos acostumbrados. Es decir, aparecen con algunos elementos que generan la sensación de que hubo algún tipo de improvisación en lo que se iba a decir o en la certificación de la información que se iba a brindar. Por ejemplo, menciona que no había antecedentes penales, más allá de que hayan proscripto, los antecedentes estaban. Además, aparece que la sorpresa ante este hecho cuando la prensa había señalado algunos elementos que por lo menos despertaban la necesidad de ciertos cuidados. El presidente habló también de la conducta profesional intachable. Ante un hecho de estas características no parece una buena mención desde el punto de vista comunicativo tampoco. Y lo otro que aparece en las explicaciones que ha ido dando, primero tiene que ver con que él se hace cargo de la decisión como presidente, que es algo que ha hecho sistemáticamente, ¿no? El hacerme cargo de la situación. Pero cuando se empieza a mirar un poco más, cuando después de decir eso lleva la cronología, en realidad deposita un poco fuera de su propia responsabilidad porque el origen lo marca en lo que es en la campaña del 99, 2004, 2009, cuando él no estaba, ¿no? Entonces ahí hay algunos matices interesantes o importantes para señalar. Y el otro punto de improvisación relevante es cuando le preguntan qué se va a hacer y él dice, bueno, andaré solo. Y en realidad enseguida sale la información de que se está buscando quién. Es decir, hay como algunos elementos de improvisación en esos elementos. Y finalmente, para señalar que hay otros hechos que están vinculados a elementos que se dieron en la misma semana en que estuvo de vacaciones, se tomó vacaciones, y eran dos hechos que fueron muy importantes. La Asamblea General de la ONU, donde estuvo ausente la presencia del presidente, fue Bustillo, y el funeral de la reina Isabel, que no solamente fue invitado el presidente, sino que además tiene la calidad de jefe de Estado. Por lo tanto, era una visita oficial en ese sentido. Entonces, para cerrar, lo que vemos es un momento de cierta debilidad del presidente, de cierta debilidad personal, además, donde lo que vemos es que en este momento lo que se está necesitando de alguna forma es un respaldo no solamente desde el punto de vista de la comunicación, sino desde el punto de vista político, es decir, un respaldo político fuerte y de conocimiento político para llevar adelante un momento que es una crisis dentro del gobierno. Muchas gracias, Eduardo, y hasta la columna de la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.